muchas gracias lo primero por estar aquí todos vosotros. Muchas gracias al Centro Cultural de la Mujer, lo primero, por darme la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias por haber venido hoy, por comprometeros con vuestro aprendizaje. Y yo en fijaos que podéis haber estado en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, pero estáis aquí hoy, que sé que no es un día muy normal, digamos, porque es el primer día de trabajo para muchos de vosotros. Y bueno, hay gente, me consta que ha venido gente de fuera de Madrid incluso a verme, vamos. Y bueno, pues la verdad es que con el tema de las nieves y todas estas cosas es de dar gracias, ¿vale? Mi compromiso durante los 70 minutos aproximadamente que va a durar la charla, 75, es que os voy a dar toda la mayor valor que pueda, ¿vale? Aportaros la mayor información útil que pueda, ¿vale? Y ya sabéis cuál es más o menos el tema. Los propósitos de año nuevo que tengáis, nos vamos a intentar transformar en hechos, ¿vale? En realidades, mediante el concepto de los hábitos, ¿vale? Me gustaría primero preguntar a todos si se me oye bien. Sí. ¿Vale? Se te ve muy bien, te ves muy alto. Ahora me gustaría cerciorarme si veis bien la pantalla, ¿vale? Sí. Todo el mundo ve lo que pone aquí. Sí. ¿Sí? Un piñón se lo vemos en el nuevo porque no hay. No vemos nadie. ¿Vale? Bueno, pues yo soy Miguel Ángel, soy el fundador de Enciende mi vida, que es el blog de hábitos saludables para tu desarrollo personal, ¿vale? Voy a hablar ahora un poquito más sobre mí, pero lo primero me gustaría saber cuántos de vosotros sois suscriptores del blog o sois, digamos, miembros del club. ¿Alguna mano arriba habrá? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos, honestamente, no habéis leído nunca nada? No sabéis nada de Enciende mi vida, vamos, es la primera vez. Muy bien, vale. Lo esperaba. Bueno, pues uno de los objetivos de la charla es que voy a tratar de que os enganchéis al blog, ¿vale? Porque hay una información muy útil desde mi punto de vista y además este año voy a seguir aportando valor, espero, en 2018 con más información que iré dando en el blog 2 veces por semana, ¿vale? Yo siempre escribo los lunes y los jueves. Hoy es lunes, hoy no hay post en el blog porque estoy impartiendo la charla y este jueves tampoco lo habrá porque me voy a Dublín, ¿vale? Yo estoy viviendo en Dublín, ahora lo veréis. Y el día 11 es el día que vuelo, ¿no? Entonces, bueno, estos días estaré con la familia, con los amigos, pero el día 15, que es el siguiente lunes, vais a tener un post nuevo que estoy terminando de preparar, que espero que os guste, ¿vale? Y decir que hasta al día de hoy todo el material que hay en Enciende mi vida es gratuito, ¿vale? Todos los posts, todas las cosas que os podéis descargar de ahí, incluso haceros, digamos, miembros del club, todo es gratuito, ¿vale? Más cositas. Os lanzo la pregunta, ¿quién quiere hacer de 2018 el mejor año de su vida? Yo soy el primero, ¿vale? Yo es lo que espero y además creo que va a ser así porque escribí un artículo, vamos, hace 2 o 3 semanas diciendo que 2017 había sido el mejor año de mi vida, cosa que así fue. Y no tengo ninguna duda de que 2018 va a seguir siendo el mejor año de mi vida porque yo tengo ya una inercia, tengo un momento que he creado en 2017. Una de las cosas, lanzando el blog, he cambiado mi vida, ahora veáis cómo, y no tengo ninguna duda de que 2018 va a ser el mejor año de mi vida y espero que también lo sea el vuestro, ¿no? Un índice rápido de lo que vamos a ver. Voy a hablar un poquito sobre mí, ¿vale? El objetivo de la charla, que bueno, ya lo sabéis, pero lo voy a repetir. Un poquito de contexto que va a ser muy importante. Los propósitos de año nuevo, os voy a dar un dato muy interesante sobre ellos. ¿Qué es un hábito? Vamos a verlo. ¿Qué son los hábitos roca? Lo que yo en el blog llamo los game changers, que es como los cambiadores del juego, ¿vale? Juego que es la vida. ¿Cómo puedo crear un hábito y cómo puedo cambiar un hábito? ¿Vale? Os voy a dar, que probablemente esto es lo que estáis deseando muchos, un método de 7 pasos para hacer realidad vuestros propósitos, este año o cualquier año.
Voy a hablar más o menos rápidamente sobre las 4 dimensiones del ser humano, que son la física, la mental, la espiritual y la social, y os voy a dar un ejemplo, bajo mi punto de vista el mejor ejemplo de hábito que podéis desarrollar en cada una de estas dimensiones. Hablaré al final un poquito de productividad, ya veréis por qué, y habrá una conclusión, un cierre, y esto también es importante, las preguntas al final, ¿vale? Bueno, pues sobre mí voy a hablar rápidamente porque está toda la información en el blog, pero básicamente para que veáis un poquito. Yo vivo en Dublín desde hace 5 años, en unos días pueden cumplir 5 años, y bueno, pues ahí pues, la verdad es que al principio fue duro. Estuve trabajando en la fábrica de Guinness, en la cerveza, que es de allí de Dublín, y estuve trabajando también después en Microsoft, que allí se dice Microsoft, que resulta pues, más guay, ¿no? Como más empaque, ¿sabes? Y estuve 3 años allí, ¿vale? Y bueno, pues fue un empleo gris, una empresa que está muy mal organizada. Entonces el día 2 de diciembre de 2016, es decir, hace 1 año y 1 mes aproximadamente, pues decidí despedir a mi jefe y todo ese dinero que había ahorrado en esos 3 años, decidí que con ese dinero iba a vivir durante un tiempo y no iba a volver a trabajar por cuenta ajena durante un tiempo, ¿vale? ¿A qué me dediqué en ese tiempo? Pues a todas esas cosas que uno siempre ha querido hacer, que no encuentra el momento, que no encuentra la situación, algunas veces no encuentra tampoco, pues bueno, no sabe muy bien qué es lo que hacer, ¿no? Pues ahora, en ese momento que dejé el trabajo y tuve más tiempo, pues me dediqué a todas esas cosas que siempre había querido, que básicamente es a mí mismo, más un poquito de desarrollo personal, como veis aquí. Entonces, pues sufrí un poquito de un cambio de vida, a mejor, desde luego. Empecé a preguntarme ciertas preguntas, ¿no? Pues qué es lo que se me da bien, a qué me quiero dedicar, cuáles son mis habilidades, ¿no? Intenté descubrir el propósito de mi vida y, sobre todo, gané mucho una palabra que es clave, que es consciencia, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué antes estaba haciendo lo que estaba haciendo? O mejor dicho, ¿por qué no lo estaba haciendo? Luego gané mucho en eso y empecé, sin querer casi, a pues aprender, a leer, a estudiar sobre desarrollo personal y sobre hábitos saludables. En principio fue para mí, luego ya veremos que al final pues lo traduje al blog, ¿no? Total, que el día no me acuerdo, en febrero de 2017 hice un viaje con mi novia, que está aquí presente, a Lanzarote. Y ese viaje realmente cambió mucho mi vida porque ahí es cuando tuve la idea de crear un blog, ¿vale? Un blog de viajes, que era al principio. 3 meses después, en marzo, hice un curso de blogging, me formé en el tema de blogging y ya vi que tenía que crear un blog de algo que realmente me ilusionase, que me gustase y que supiese un poco de ello, ¿no? Entonces creé al final un blog de hábitos saludables y de desarrollo personal, ¿no? Y al final el resultado fue pues, que el 17 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, lancé Enciende mi vida. Entonces llevo prácticamente 4 meses, ¿vale? El 17 de enero cumpliré 4 meses con el blog. El blog va muy bien, hay bastante gente que lo lee, bastante gente suscrita. Y lo mejor de todo, lo más importante, si tuviera que decir algo, es que a mí me gusta, a mí me ilusiona, y también me ilusiona ver que hay gente que no conozco, como muchos de vosotros, que me seguís y que parece que oye, lo que voy diciendo pues tiene sentido y a la gente le ayuda. Sobre mí, esto de momento. El objetivo, pues ya lo sabéis, los propósitos de año nuevo que tengáis, ¿vale? Más algunos propósitos adicionales que probablemente cojáis de todas las recomendaciones o ideas que os voy a aportar hoy. Todo eso vamos a intentar transformarlo en realidad, en hechos, ¿vale? ¿Cómo? Con el concepto de hábitos. Y fijaos la nota que pongo ahí, una idea no es nada por sí misma hasta que no se pone en acción, ¿vale? O sea, el primer paso, que siempre es el más difícil de dar, hasta que no estamos ahí, hasta que no entramos en acción, realmente la idea no termina de ser idea real, ¿no? El contexto de la charla, ¿vale? Voy a poner aquí una línea que os va a resultar un poquito rara, pero os voy a explicar por qué. Que no me hagáis mucho caso, ¿vale? Y os lo digo pues sabiendo lo que digo, ¿eh? Me explico. Yo os voy a dar una serie de ideas, una serie de recomendaciones, una serie de pues, proposiciones, y vosotros tenéis que daros cuenta, que yo así me doy cuenta, también lo hago en el blog, que cada persona es un universo
en sí mismo. Somos muy distintos. Lo que yo a ti, por ejemplo, te puedo recomendar y para ti dices, pues a mí me vale, quizás para otra persona no le vale. Cada persona tiene una situación ahora mismo, tiene unas circunstancias, tiene una forma de vida, tiene una educación, tiene, bueno, pues es diferente al resto, ¿no? Tiene unos acuerdos consigo mismo, que don Miguel Ruiz hablaba de esto en un libro que se llama Los 4 Acuerdos, que es muy interesante. Hablaba de eso, que cada persona tiene un contexto, unos paradigmas, una perspectiva que es diferente al de la otra persona, ¿no? Luego, yo os voy a intentar dar una serie de ideas, vosotros cogedlas que mejor os vengan para vuestra situación actual y para vuestra forma de ser, y las que veáis que no, pues simplemente las desecháis, ¿vale? Ese es el contexto de la charla. Vamos a hablar un poquito de propósitos de Año Nuevo. Os voy a dar un dato muy interesante, pero primero, si me podéis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros ha hecho alguna lista, a lo mejor una idea más o menos, de qué propósitos quiere para 2018? ¿Alguno ha pensado en ello un poquito? ¿Vale? Pensar, ¿vale? Bueno, pensar es el primer paso, luego escribirlo ya sería lo bueno. Bueno, pues yo todavía no lo he hecho, ¿vale? Pero suelo hacerlo. Lo que sí he hecho ha sido planificarme el blog en 3 meses, ¿vale? Hasta marzo. Luego hay varios propósitos ya. Pero os voy a dar un dato muy interesante que lo he sacado de Statistic Brain, que es una página americana que habla pues, de estadísticas, ¿no? Cada año. Y te dice que el 8% de las personas, únicamente el 8% de las personas, tiene éxito con los propósitos de Año Nuevo al final de año, ¿vale? Solo un 8%. Claro, la gente, eso significa que hay un 92% que fracasa. La gente siempre se pregunta, oye, ¿por qué fracasan un 92%? Yo prefiero preguntarme, oye, ¿por qué las personas que tienen éxito, el 8%, tienen éxito? ¿Cuál es el secreto? Pues vamos a verlo ahora. Y quiero deciros también que la mayoría de los propósitos no son, si lo pensáis, no son más que hábitos que uno quiere crear o uno quiere cambiar, ¿no? Luego va por ahí los tiros, ¿no? Por el tema de los hábitos. Os presento aquí uno de los ebooks, es un ebook, pero no es más que un PDF, ¿vale? Que os podéis descargar en el blog, que bueno, pues habla de, se llama 15 estrategias técnicas que yo apliqué para que descubras hoy tu verdadero propósito en la vida, ¿vale? Son 15 preguntas, que las respuestas, si logras responder a esas preguntas, pues realmente vas a tener mucha más información, mucha más conciencia. Y claro, yo me pregunté, por allí por noviembre y diciembre de este año, hace un mes o 2 meses, ¿por qué la gente crea una lista de propósitos de año nuevo, pero no crea una lista de propósitos de vida? No sé si tiene sentido esto que digo. Cada año hacemos una lista de propósitos, pero nunca nos preguntamos, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? O mejor dicho, ¿cuáles son todos los talentos, las habilidades que yo tengo para intentar encauzar mi vida por ahí? Y luego, poco a poco, digamos, que todo vaya en la misma dirección, ¿no? En el mismo sentido. Pues, haciendo este ejercicio de las 15 preguntas, que yo lo hice, vais a poder descubrir la importancia que tiene un porqué, un propósito, ¿vale? Definido, y de cómo todo lo demás cambia si te alineas con él, como digo. Ir llevando un poquito la vida a eso que uno quiere hacer, o a eso que se le da bien hacer, ¿vale? No sabemos, si respondes a estas preguntas te das cuenta que no sabemos muchas veces quién realmente somos, y tampoco sabemos muchas veces por qué hacemos las cosas, como me pasaba a mí. Vamos en la vida muchas veces al tran-tran, ¿no? En piloto automático, no sabemos muy bien por qué hacemos las cosas, y este ejercicio es muy bueno porque te va a dar una palabra que es muy importante, que es conciencia. Como digo, repetimos patrones adquiridos de la infancia muchas veces sin saber muy bien por qué, sin pensar en ello, ¿no? Vamos un poquito como por inercia, ¿no? Fijaos en esta frase, la ignorancia de uno mismo es la mayor de las ignorancias, ¿vale? Pensad un poco en ello. Y creo, sinceramente, después de estas 15 preguntas, si no las haces, yo diría que es más un poquito un ejercicio de amor por ti mismo, ¿no? A ver qué es lo que uno realmente, oye, tiene ahí dentro, porque hasta que no lo haces, yo sé que es verdad que mucha gente más o menos tiene una idea, pero te digo por mi experiencia que una vez que uno se plantea ciertas preguntas, encuentra muchas cosas que nunca sabía que estaban ahí dentro, y empieza a descubrir ciertas cosas que
que estaban pues por ahí, pero bueno, que nunca te habías dado exactamente cuenta de ello. Conciencia al final es la palabra, ¿vale? Y lo mejor de esto es hacerlo con papel y boli, no solo tener la idea, sino escribirlo y de vez en cuando pues chequearlo. Ejemplo de preguntas, de las 15, voy a poner algunas preguntas que puse aquí y que en su día me pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿No? Imaginando que tuvieras un 100% de éxito, que se pudiera hacer eso, ¿no? ¿Qué se te da bien? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué es lo que crees que se te da bien? Y aquí muchas veces vas a descubrir algo que tenías por ahí guardado pero que no te acordabas. ¿Qué es aquello también que los demás dicen que se te da bien? Porque muchas veces hay gente que te pide consejo, a ti y solo a ti, por algo. Y muchas veces no nos damos nosotros cuenta, pero son los demás los que se dan cuenta de qué es lo que se nos da a nosotros bien. Y también hay alguna pregunta que es un poco más potente, como esta, por ejemplo. Oye, si te quedas un año de vida, ¿qué es lo que harías? Cuando estás en ese contexto, empiezas a dejar de hacer un montón de cosas que son banalidades, que no llevan a ningún lado, porque sabes que tienes una fecha límite, y empiezas a hacer un montón de cosas que realmente son importantes, ¿no? Básicamente, bueno, pues en esta mentalidad del hecho de muerte que se llama, empezarías bueno, evidentemente erradicarías por 100% todos tus miedos, todas tus preocupaciones, todas tus lamentos, y empezarías a enfocarte en lo que realmente es importante para ti, ¿vale? Os recomiendo ese ejercicio. Y también os recomiendo leer, es otro PDF que tengo para descargaros en la web, son 7 páginas, pero es uno de los escritos que más orgulloso estoy, porque realmente creo que me salió algo muy interesante en una mañana de inspiración, que se llama El viaje de Venancio, ¿vale? Y podéis descubrir también qué es lo que hace Venancio para descubrir su propósito, ¿vale? Su porqué. Luego hablaré de ello. Fijaos esta frase que me parece espectacular, de León Tolstoy. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿sabes? ¿Por qué no empezamos primero a cambiarnos nosotros y luego ya vamos a ver si podemos cambiar a los demás, ¿no? Cualquier cosa que no te guste de ti la puedes cambiar. Esto es así. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy así. Y bueno, pues tú eres así hasta que dejas de ser así y empiezas a ser asado, ¿sabes? O sea, muchas veces decimos, nos limitamos a decirnos que yo soy así y no lo puedo cambiar. Evidentemente que lo puedes cambiar, otra cosa es que quieras. Pero tú puedes dejar de ser así y empezar a ser asado en el momento que tú lo decidas, ¿vale? Y con estas 15 preguntas y algunas cositas más que vais a empezar a ver ahora en la charla, puede que vuestros propósitos de año nuevo, si habéis pensado en ellos, pues que a lo mejor cambien un poquito, ¿vale? Vamos a ver. La clave de todo esto, como hemos dicho, es practicar hábitos saludables que vayan en la dirección, sería ya lo ideal, que vayan en la dirección de lo que tú crees que es importante en tu vida, de tu propósito de vida, ¿vale? Ahora, la pregunta que os haréis todos hoy, ¿cómo transformamos esto, estas ideas, estos propósitos, en realidad, ¿no? En hechos? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Os está gustando de momento la charla? Sí. Vale. Vamos a ver qué es un hábito, ¿vale? Y la mejor forma de ver qué es un hábito, que se me ocurre, es con la descripción que hizo Sean Covey en uno de los libros que tiene, que se llama Los 7 hábitos de la gente de los adolescentes altamente efectivos, ¿vale? Y fijaos lo que dice la definición de hábito, ¿eh? Soy tu compañero constante, soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente bajo tu mando. Es fácil lidiar conmigo, solo es necesario que seas firme. Muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas y tras unas lecciones las desarrollaré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes y también de todos los perdedores. A quienes son grandes los hice yo así. A los otros los conduje al fracaso. No soy una máquina, aunque funciono con la precisión de un mecanismo y además con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar para obtener ganancias o para quedar en la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré.
Me parece una definición muy interesante de lo que es un hábito. Otra forma de decirlo, más mundana, es una actividad que se ha repetido tantas veces que ya se hace inconscientemente y automáticamente, ¿vale? Pero lo más importante de todo es que fue decidida por ti un día conscientemente, ¿vale? El hábito puede ser malo o puede ser bueno, pero fue decidida por ti, ¿vale? Tú lo elegiste. Tipos de hábitos, pues hay hábitos buenos, hábitos malos y hábitos neutros. Pues, por ejemplo, un hábito neutro es abrocharte un zapato. Eso es un hábito que hemos cogido todos de pequeño y ya no tienes que pensar en eso, es una cosa que se hace pues, automática, ¿no? Hábitos positivos, pues hacer ejercicio, por ejemplo. Hábitos negativos, pues, criticar sería un ejemplo, por ejemplo, un hábito negativo. Hay un estudio de la Universidad de Duke, en 2006, en Estados Unidos, que, fíjate, fijaos lo que decía, más de un 40% de las acciones que hacemos al día son hábitos, no son decisiones. Mejor dicho, fueron decisiones que un día decidiste, ¿no? Pero ya se hacen automáticamente, ya son hábitos, ¿vale? Más de un 40% de las actividades del día son muchas. Vamos a ver qué son los hábitos roca, lo que llamamos los game changers, que son los cambiadores del juego, ¿no? Cambiadores de la vida. Un hábito roca no es nada más que un hábito normal, pero que desencadena una reacción en cadena, ¿vale? Cuando lo practicas, te motiva, te ayuda, deseas cambiar o crear otros hábitos, ¿vale? Y si nos damos cuenta, no es nada más que un ejercicio de coherencia. Vamos a poner, por ejemplo, tú quieres tener el hábito de practicar deporte, ¿vale? De cuidar tu cuerpo. Tú practicas deporte por las mañanas y por las noches te zampas 3 hamburguesas. Pues no tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces, cuando haces deporte, realmente lo que quieres es, oye, cuidar tu cuerpo. Pues ya que vamos a cuidar tu cuerpo, ¿por qué no empieza, a lo mejor, se te enciende la lucecilla, ¿no? Y dices, ¿por qué no empieza a cuidar mi alimentación? Pues eso es el sentido, ¿no? de un hábito roca. Vamos a poner el ejemplo otra vez del ejercicio diario. Oye, mira, ¿cómo influye? Influye en cómo trabajas, porque aumenta tu productividad. Influye en cómo vives, porque aumenta tu felicidad. Liberas serotonina, liberas dopamina, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? También influye en cómo te alimentas, por lo que hemos dicho antes. Si quieres cuidar tu cuerpo, pues vamos a cuidarlo de todas las formas que puedo, ¿no? Que es posible. Cuando haces ejercicio también influye en cómo piensas, porque aumenta tu creatividad. Incluso también influye en cómo actúas. ¿Por qué? Porque está relacionado con cómo piensas. Date cuenta que como piensas, si cambias tus ideas, si cambias tu pensamiento, cambias tus acciones. Y cuando cambias tus acciones con el paso del tiempo, que ahora veremos cuántos días, vas a cambiar tus hábitos. Y cuando cambias tus hábitos, cambias tu vida. Porque los hábitos son al final lo que nos define, ¿vale? Luego, cuando actúas, pues influye en cómo piensas, influye también en cómo actúas, ¿vale? Los hábitos roca. Pregunta muy importante, oye, ¿cómo puedo crear un hábito? Os voy a dar una pincelada de ciencia, ¿no? Hay 3 partes en un hábito: el disparador, la rutina y la recompensa, y tienen que ir por ese orden, ¿vale? Vamos a hablar del disparador, el primero. Es fácil de entender, ¿vale? Es algo que ves o algo que oyes, no puede ser un sentimiento, porque un sentimiento depende del tiempo, ¿vale? Es algo que ves o que oyes, y que estimula o incita la acción. La acción es la rutina, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. En un ejemplo mío, por ejemplo, yo tengo el hábito todas las noches de dar gracias por lo que me ha pasado en el día, ¿vale? Entonces, eso es el hábito que yo tengo, esa es la rutina. Ahora, el disparador de eso, ¿cuál es? Lavarme los dientes por la noche. Yo cuando me lavo los dientes por la noche, automáticamente se me dispara, por eso se llama disparador, se me dispara la rutina, es decir, voy a dar gracias, y es que me pasa automáticamente porque yo ya tengo cogido el hábito. Pero cuando al principio no has cogido el hábito, el lavarte los dientes te dispara la rutina, es decir, vamos a dar gracias, ¿no? ¿Qué es la rutina? Vamos con la segunda parte. La rutina es la acción, es simple, son la acción que se realiza debido al disparador. Pues en el caso anterior, el dar gracias por lo que me ha pasado en el día, ¿vale? Que es un hábito que además os recomiendo. Y la rutina debe ser específica y debe ser medible. Fijaos la diferencia entre decir, oye, voy a salir a correr, que ya veremos cuánto corre, cuando empieza se te cae el flato, pues dices, bueno, pues vuelvo a casa,
no es lo mismo que decir eso que decir, oye, voy a correr 15 minutos de carrera continua o voy a dar 2 vueltas al parque. ¿Qué pasa? Que cuando tienes flato y has dicho que vas a hacer 15 minutos y miras el reloj y dices, bueno, me quedan 3 minutos, sigues. ¿Por qué? Pues porque es algo específico. Tú has dicho que vas a estar 15 minutos, estás comprometido contigo mismo a estar 15 minutos y sigues. Pero si es algo que no es, que es general, no es específico, es mucho más fácil dejar de hacerlo. ¿Vale? Y vamos con la tercera parte, que es la recompensa. ¿Vale? ¿Qué es la recompensa? Bueno, pues es, digamos que es una información que el cerebro recibe de si vale la pena recordar esa cadena de disparador y rutina. Ejemplo, que es como se ven las cosas mejor. Un ejemplo negativo, por ejemplo, bajo mi punto de vista. Oye, tú quieres hacer el hábito de hacer ejercicio, ¿vale? Y tú haces el ejercicio, cuando terminas de hacer ejercicio, tú te recompensas con un dulce. Bueno, pues es una recompensa, ¿vale? Es inmediata, te sube la glucosa, el azúcar y pues te da placer. Pues bien, yo personalmente recomendaría obtener recompensas que sean intangibles, ¿vale? Que no se puedan tocar. ¿Por qué? Pues porque son las realmente potentes. La verdadera recompensa, bajo mi punto de vista, es aquella que está ligada con tus valores y tus principios esenciales, ¿vale? En el caso de hacer deporte, ¿la recompensa cuál es? Pues es los beneficios del deporte. En sí es una recompensa, ¿no? Cuando terminas de hacer deporte, no es justo en el momento en que quieres morirte, sino dentro de al poco rato, te sientes mejor, te sientes más relajado, porque liberas las endorfinas, la serotonina, la dopamina. Pero es que además aumenta tu productividad, aumenta tu creatividad, mejora tu sueño también, y un montón más de cosas. La historia que es que no necesitas recompensarte más, eso ya en sí es la recompensa, es algo intangible, ¿vale? O para mí la recompensa positiva sería esta, en este caso, ¿vale? Por tanto tenemos disparador, rutina y recompensa, en ese orden. Ahora dices, oye, ¿cómo cierro el círculo? Bueno, pues simplemente realizando estas rutinas, este hábito, varias veces, en distintos días, ¿no? Repitiéndolo distintos días, y cierro el círculo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos olvidamos, e incluso la bibliografía se olvida de una cosa, que es el cuarto elemento, que es el más importante de todos, que es el deseo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar del deseo. Primero, el estudio de la University College of London, una de las universidades de Londres, nos decía que el hábito se coge con 66 días, ¿vale? A los 66 días. Sé que muchos de vosotros, incluido yo, había leído alguna vez que eran 21 días. Las últimas informaciones, creo que estas de 2009, dicen que no son 21, son 66, ¿vale? Pero de media. Eso también hace falta tenerlo claro. Pueden ser 53, pueden ser 73. ¿Eso de qué depende? Depende del hábito. Hay hábitos que se ejercen más pronto, otros menos. Y también depende de la persona, ¿vale? Luego, de media son 66 días, ¿vale? Y aquí es donde voy, el deseo. El deseo es lo que siempre, pues la gente de la bibliografía incluso tiende a olvidar. ¿Qué es el deseo? El deseo de obtener la recompensa, ¿vale? Que es el más importante, como digo, de los 4 factores. Una investigación del Massachusetts Institute of Technology, del MIT, de Estados Unidos, en los años 90, fíjate que todavía hace ya tiempo, te dice que se crea un hábito solo cuando se empieza a desear la recompensa, que es la última parte, al ver el disparador, ¿vale? Vamos a poner esto otra vez. Se empieza a desear la recompensa una vez que uno ve el disparador. Es decir, que incluso sin hacer la rutina, uno ya desea la recompensa. Vamos a ponerlo con un ejemplo que es muy fácil. El ejemplo de correr. Vamos a suponer que tú quieres implementar un hábito que es correr por las mañanas, ¿vale? Tú te levantas y lo primero que ves son las zapatillas, ¿vale? Que es el disparador, las zapatillas de correr. ¿Eso qué te dispara? La idea de decir, tengo que correr. Correr es la rutina, ¿vale? Y la recompensa es, como ya hemos dicho antes, pues el propio beneficio de correr, pues sentirte bien, dormir mejor, etc. Entonces, ¿qué significa el deseo? El deseo es, el MIT te dice, cuando tú creas el hábito realmente, es cuando tú deseas, solo al ver las zapatillas, sentirte mejor. Cuando deseas tener más productividad, cuando deseas dormir mejor.
Es decir, en cuanto ves el disparador, que ya desees tener la recompensa. Ahí es cuando científicamente se crea el hábito en tu cerebro, ¿vale? Que aproximadamente son 66 días. Entonces, yo que cuando leí esto dije, vale, ¿cómo puedo de forma gráfica poner esto aquí? Porque aquí faltaría, el deseo tiene que estar aquí en medio, entre el disparador y la rutina. ¿Cómo puedo poner de forma gráfica esto? Pues no se me ocurre otra forma que decir, pues, forma de corazón, es muy bonito, ¿no? Disparador, deseo, rutina y recompensa. Y estas son las 4 partes de cómo se crea un hábito, ¿vale? La moraleja que dije, pues bueno, sin deseo no hay corazón. Acerca de los 66 días, ¿vale? Yo sé que... Bueno, os voy a hacer una pregunta primero. ¿Te parecen muchos 66 días? A mí, yo cuando lo vi, a mí sí me parecían mucho. Pero, claro, dices, hombre, antes eran 21, ahora son 66, es un triple, es el triple, ¿no? Es como, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pues, a mí personalmente, no me parecen muchos. La pregunta es, ¿cuántos días has estado haciendo las cosas mal? ¿Cuántos días has estado intentando adelgazar, salir a correr, mejorar tu estrés en tu vida? Y si los sumas varias veces que lo has intentado a lo mejor y sumando la cantidad de días que lo has conseguido al final, pueden resultar incluso hasta años, muchas veces. Luego, creo personalmente que 66 días es una gran noticia, no es mucho tiempo, de media, ¿eh? Ya creo que somos bastante mayorcitos para darnos cuenta de que lo grandioso no es nunca fácil y no es nunca rápido, ¿vale? Robin Sharma, que es el autor de un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, que os lo recomiendo y que he regalado a mi madre hace 2 días, por Reyes, dice esto, fijaos lo que dice. El secreto del éxito no radica en la transformación, sino en la evolución. No va tanto de hacer algo increíble un día, sino de consistentemente mejorar cada día, ¿vale? Lo que él llama las pequeñas victorias. También deciros, oye, el esfuerzo es relativo, ¿vale? No hace falta esforzarse durante todo el tiempo para conseguir crear un hábito, ¿vale? Robin Sharma decía, mira, él definía un hábito como que es algo incómodo al principio, que es algo lioso en el medio, pero que al final es espectacular, ¿vale? Es increíble. Y yo os puedo decir lo mismo también, los hábitos que yo he implementado. Y esto es muy importante, los primeros efectos de un hábito normalmente se obtienen al principio y se obtienen, pues, algunas incluso inmediatamente, ¿no? Pero normalmente son unos días, ¿vale? Por ejemplo, si haces ejercicio, el efecto lo obtienes prácticamente pues, el primer día o el segundo día haciendo ejercicio constantemente, ¿no? No confundir esto con los 66 días. Los 66 días es la media con la que se crea un hábito, pero los primeros efectos positivos del hábito los sueles tener al principio en unos días, no hace falta esperarse a 66, ¿vale? Y fijaos en esta frase, cultiva solo aquellos hábitos que quisieras que dominaran tu vida. Hábitos positivos los que tú elijas, ¿vale? Eso es como crear un hábito. Ahora vamos a ver cómo cambiar un hábito, ¿vale? De las 3 partes que tiene el hábito, vamos a olvidar el deseo de momento, la única que se cambia es la rutina, ¿vale? El disparador y la recompensa deberían permanecer inalterados. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás trabajando y terminas de trabajar y tienes la manía, el hábito negativo, pues negativo, de ir a la máquina expendedora, a la máquina de vending y comprarte todos los días una bolsa de galletas de chocolate, ¿vale? Algo que puede ser normal. Bien. ¿Cómo cambiamos ese hábito? Vale, pues hay 4 pasos. El primero es identifica cuál es tu rutina, cuál es la acción que haces. En este caso es muy fácil, irte a la máquina de vending y comprar galletas, ¿vale? De chocolate. Segundo, experimenta con diferentes rutinas, ¿vale? Esta. La historia es ¿por qué comes las galletas? Pues vamos a ver, vamos a poner, pues mañana cuando sales del trabajo, en vez de, te vas a ir a la máquina de vending, pero en vez de comprar galletas de chocolate, vas a comprar galletas sin chocolate. Y llegas a casa y a ver cómo te sientes. Al segundo día, vas otra vez a la máquina de vending y en vez de comprar galletas de chocolate, vas a comprarte una bolsa de patatas fritas, por ejemplo. Llegas a casa y a ver cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu mente, a ver qué sientes, ¿no? El tercer día, pues en vez de ir a la máquina de vending, te vas por el otro pasillo y vas a comerte una manzana mientras sales. Y a ver cómo te sientes, ¿no? Cómo reacciona tu cuerpo. El cuarto día, pues un café. Y el quinto día, pues en vez de comprarte las galletas en la máquina de vending, te vas a comprar las galletas, pero en una tienda que está al lado de tu casa, por
ejemplo. Es como experimentar, jugar un poquito, ¿vale? Con diferentes rutinas. A ver por qué yo estoy comiendo las galletas. Tercero, detectar tu disparador. En este caso, se me ocurren varios. Pues la propia máquina expendedora puede ser un disparador. Es decir, si tú todos los días terminas de trabajar y sales del trabajo por el pasillo donde está la máquina, la ves todos los días. Entonces, cuando llegas y la ves, dices, te dispara la acción de decir, voy a comprar las galletas. También puede ser un disparador temporal. Son las 5:30, ves en tu ordenador, son las 5:30, tengo que terminar de trabajar, y eso ya te dispara la acción de, me faltan las galletas. Puede ser un disparador que, pues cansancio, que tienes cansancio y quieres pues aumentar tu nivel de azúcar porque te sientes cansado, ¿no? Pues, o porque tienes hambre, también puede ser un disparador. Es decir, pues voy a comprarme las galletas. Y también podría ser que otras personas lo hagan. Tú si sales del trabajo y quedas con compañeros y los compañeros van a la máquina expendedora a comprar algo, es mucho más probable que tú también lo hagas, ¿no? Porque eso te dispara la acción. Y el cuarto paso para cambiar un hábito es crear un plan. Vamos a suponer que tu disparador, tu problema en el hábito negativo, sea que tienes hambre, ¿vale? Tú, después de hacer este ejercicio, has dicho, pues he llegado a la conclusión de que es que yo tengo hambre cuando termino. No estoy ni cansado, ni es problema de la máquina, ni otras personas lo hacen. Es que yo tengo hambre. Vale, pues vamos a crear un plan. Vamos a terminar de trabajar y la nueva rutina va a ser comer una manzana en vez de las galletas, porque si tu problema es que tienes hambre, pues te lo sacia igualmente, y te vas a ir por el otro pasillo que no es el de la máquina expendedora, porque así vas a evitar la tentación, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, una forma de cambiar ese hábito. Pero como veis, el disparador es tener hambre y la recompensa, que es saciar ese hambre, están totalmente inalterados. Lo que hemos cambiado ha sido la acción que tú has hecho, la rutina. En vez de comer galletas, lo que has hecho es comer una manzana, que es cambiar un hábito que no es saludable por un hábito que es saludable, ¿vale? Este sería un ejemplo, por ejemplo, de cómo cambiar un hábito. Claro, muchos diréis, oye, ¿y solo con esto se puede cambiar un hábito? Bueno, pues eso depende de cada uno, ¿no? Yo diría, hay 3 requisitos también para cambiar un hábito. El primero es concienciarte de los beneficios. Si tú vieras en esa bolsita de galleta de chocolate los ingredientes, pues a lo mejor lo mirarías de otra forma, ¿vale? Esas bolsitas de chocolate, de galleta de chocolate todos los días. La segunda es una palabra muy importante, una palabra capital en esto de los hábitos, que es el compromiso, ¿vale? ¿Qué es el compromiso? Es un pacto contigo mismo, ¿vale? Para ser capaz de soportar los intentos de sabotaje de tu cerebro. El cerebro solo quiere sobrevivir, tu supervivencia, ¿vale? Es reacio al cambio, no le gusta nada el cambio. Luego, si eres capaz de comprometerte contigo mismo, vas a ganar muchísimo. Y esto en 66 días, como hemos visto, que es aproximadamente lo que se trata, lo que tarda en crearse y en cambiarse un hábito. Las dos, en crearse y en cambiarse. Si logras comprometerte durante 66 días, el hábito ya le tienes. Mirad esta frase: el cambio es la fuerza más poderosa. Mucha gente lo teme, pero los sabios lo abrazan sin reservas. Yo creo que es verdad. Y la tercera parte, el tercer requisito, muy importante, sigue tus conquistas, ¿vale? Hacer un seguimiento. Esto se hace muy bien con el método Seinfeld, que se puede crear, que es válido tanto para crear como para cambiar hábitos. Y os voy a explicar qué es el método Seinfeld porque es muy interesante. Es simplemente un calendario. Hacerte un calendario, pero que sea grande, ¿vale? Un DIN A3, o algún calendario pues, que hay por aquí, en tu habitación, y te lo pones en la habitación, que lo tengas que ver varias veces al día, incluso si no quieres verlo. O sea, que sea tan grande y te lo pongas en un sitio que aunque no quieras verlo, lo vas a ver 6, 7, 12 veces al día, ¿vale? Y en ese calendario apuntas todas las veces que tú haces el hábito correctamente, todos los días, apuntas un aspa en verde. ¿Qué pasa? Que el día que no lo haces, te lo tienes que apuntar, pero que procures que se note, ¿vale? En rojo, ahí todo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es reforzarte el hábito, de las dos formas. Refuerza el hábito, digamos, viendo todo lo positivo que has estado haciendo todos los días, cumpliendo el hábito, como que eres un crack, como que te motivas, y también el día que no lo haces, te refuerza, porque como lo vas a ver tantas veces al día, vas a ver que eso ahí, pues
como que luce, como que no gusta, ¿no? Y eso te va a impulsar a que el siguiente día vuelvas otra vez a hacerlo bien, ¿vale? Pues este método la verdad es que es bastante interesante. Y hemos llegado probabamente a lo que muchos estáis esperando. Un método de 7 pasos para hacer realidad tus propósitos. Vamos a ver lo que he sacado de aquí. La primera cosa que tienes que tener, una clara imagen mental del resultado que quieres obtener, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si quieres practicar deporte, es estudiante, pues recórtate una imagen de una persona que sabe que está sonriendo practicando deporte, porque eso te va a impulsar a hacerlo. Puedes recortarte imágenes o incluso contactar, hablar con personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr, ¿vale? Eso te va a hacer impulsarte en la dirección correcta. Segundo paso, bombardea tu cerebro con información relacionada a ese hábito que quieres conseguir. Sitia tu cerebro, ¿vale? El poder de los pensamientos. Puedes hacerlo pues, mediante vídeos, mediante podcast, mediante blogs, mediante lectura, mediante lo que quieras, pero bombardea tu cerebro con esa información, pon foco en ese hábito que quieres conseguir, ¿vale? De cambio de ideas a cambio de vida, volvemos a lo mismo. Si tú eres capaz de cambiar tus ideas, tus pensamientos, bombardeando tu cerebro con esa información, cuando cambias tus pensamientos, tus ideas, cambias tus acciones. Y cuando cambias tus acciones, en 66 días aproximadamente, cambias tus hábitos. Y cuando cambias tus hábitos, cambias tu vida, ¿vale? Luego, de cambio de hábitos a cambio de vida. Y luego hay un hombre que se llama Emilio Duró, que a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis, es un profesional del desarrollo personal y del ámbito empresarial, que él hablaba de los tomates y las lechugas, ¿vale? Te explico. Decía que tú para cambiar tus resultados tienes que cambiar tus acciones. Hay gente que si tú haces siempre lo mismo, obtendrás los mismos resultados de siempre. Y si quieres cambiar tus resultados, tendrás que cambiar o sea, no hacer siempre lo mismo, ¿no? Él decía, hablaba de tomates y lechugas, es decir, él decía, si comes tomates, cagarás tomates, ¿vale? Y si comes lechuga, cagarás lechuga. Pero todavía hay gente que intenta alimentarse con tomates y cagar lechuga, a ver si es posible. Y eso no sucede, ¿vale? Luego, para cambiar tus resultados tienes que cambiar tus acciones primero, ¿vale? Y para cambiar tus acciones tienes previamente que haber cambiado tu pensamiento, porque aquí es donde todo empieza, ¿vale? Luego, bombardea tu cerebro con información relacionada a ese hábito. El tercer paso, sométete a presión positiva. Esto, bueno, yo soy un ejemplo de ello, porque ¿qué es presión positiva? Compromiso público. Dile a todo el mundo que quieres cambiar ese hábito. Díselo a tus familiares, a tus amigos, dilo en las redes sociales. Cuanta más gente lo sepa, mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil que luego tú te eches atrás. Porque hay 300 personas que lo saben. Por ejemplo, en mi blog hay mucha gente que me sigue, hay muchos lectores. Yo no puedo venir un domingo y decir, no me apetece hacer el post, a ver qué pasa. Porque el lunes, la gente sabe que el lunes es día de post y la gente está esperando un post. Luego, es un compromiso que tú tienes, pero ya no solo contigo mismo, sino con mucha gente. A ver un poquito de agua. Cuarto, márcate objetivos, ¿vale? Es imposible dar en un blanco que no puedes ver. Márcate objetivos. ¿Y cómo tienen que ser los objetivos? Primero, escribirlos en un papel. No es lo mismo tener una idea mental de los objetivos que escribirlos, ¿vale? Mucho mejor escribirlos. Uno cada vez, sobre todo al principio. No te centres en muchos propósitos de año nuevo. Céntrate primero en uno, luego en otro, márcate objetivos, ¿vale? Pon foco de uno a uno. Y también, sobre todo al principio, que sean pequeños, por favor. Este es el concepto de mini hábitos, que voy a hablar de ello este año en el blog mucho, porque es un concepto realmente interesante. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tú dices, pues yo quiero leer 30 minutos al día. Ese es mi hábito que quiero hacer. Bueno, pues al principio, sobre todo, en vez del hábito de 30 minutos, voy a usar un mini hábito, que es leer una página cada día. El concepto de mini hábito es simplemente, es algo tan sumamente, tan ridículamente pequeño, que incluso en los peores días de tu año lo puedas hacer. Esos días que tienes muy poca motivación, que no salió el sol, que no te sale nada, incluso esos días, leer una página, yo creo que puedes hacerlo en 1 minuto o 2, ¿no? Ese es el concepto de mini hábitos. Luego, primero, sobre todo al principio, hazte las cositas pequeñas, ¿vale? Propósitos pequeños.
Quinto, nunca te marques objetivos que no sean específicos y que no tengan una deadline, que no tengan una fecha límite, ¿vale? Fijaos la diferencia. Este verano voy a adelgazar, no te lo crees ni tú, si dices solo eso. Voy a adelgazar 15 kilos para el día 1 de junio. ¿Veis que no es lo mismo? Este verano voy a adelgazar es como, bueno, y el verano, pues el verano tiene 3 meses o 4 meses. ¿Cuándo es el verano para ti? Porque cuando llegue el verano, puede que digas, no, para agosto, para septiembre. Y luego, voy a adelgazar, pero voy a adelgazar ¿cuánto? Si tú te marcas el objetivo de decir 15 kilos, por ejemplo, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya tienes algo que es específico y una fecha límite, que en este caso es el 1 de junio. Sexto, volvemos otra vez a la palabra vital, compromiso. Comprométete y no te engañes a ti mismo. Si sabes que no vas a hacer eso, búscate otro hábito, ¿vale? Y esto es oye, mucha gente dice, no, yo estoy comprometido a un 90%. Bueno, pues el 90% es un sobresaliente, ¿no? Pues vamos a dile esta noche a tu pareja que tú estás comprometido con él o con ella a un 90%, a ver qué pasa. Claro, hay que comprometerse al 100%, porque el 90% no es suficiente para estos casos, ¿vale? Y el séptimo paso, aplícalo durante al menos 66 días de media, ¿vale? Para obtener el hábito. Intenta que sea un ritual. ¿Esto qué significa? Hacerlo todos los días, a la misma hora si es posible, y en el mismo lugar si es posible, ¿vale? Esto realmente es mucho más potenciador, porque si tú quieres, por ejemplo, leer 30 minutos al día y lees a las 8 de la mañana, al día siguiente a las 3 de la tarde, es más complicado. Si logras conseguir lo que sea todo más o menos en el mismo sitio y a la misma hora, va a ser mucho mejor. Luego, no te obsesiones con el 66 días. Es una media, pueden ser 50 y tantos, pueden ser 70 y tantos, pueden ser 40 y tantos. Lo importante es el camino, ¿vale? Lo importante es vincularte con la acción y desvincularte del resultado, porque por el camino vas a empezar a ver en ti varias habilidades, vas a empezar a disfrutar de los beneficios y bueno, vas a aprender y además, depende del hábito, también puedes, eso puede influir en otros hábitos, ¿no? En que adoptes otros hábitos. Por tanto, más cree en ti, más cree en el proceso y que no te importe cuándo vas a llegar a los 60 y tantos días, porque eso va a ser el resultado. La historia es, tú sigue haciéndolo. El día que llegues a los 66 días, vas a querer seguir haciéndolo. O sea, te va a dar igual 66 que 70. ¿Vale? Vamos a la segunda parte de la charla, que esta es más cortita. Vamos bien de tiempo. Vamos a hablar de las 4 dimensiones del ser humano, ¿vale? Que son la física, la mental, la espiritual y la social. ¿Te está gustando la charla de momento? Sí. Bueno, a mí me encanta. Voy a daros un hábito solo de cada uno de ellos, menos en la física, que os voy a dar 2, ¿vale? De los que yo, si me dijese, no, yo escoge solo uno, que es el que escogería. Pero yo practico muchos de ellos y bueno, voy a dar los más transformadores. Lo primero os quiero hablar de un concepto que se llama afilar la sierra, que este concepto a mí me encanta. ¿Qué significa esto? Tengo un post que se llama Aprende a afilar la sierra, que es uno de los más exitosos del blog. Y habla de este concepto que os quiero decir, lo he sacado del post, ¿vale? ¿Cuál es la definición de esto de afilar la sierra? Significa renovarte, ¿vale? Renovar tu cuerpo, renovar tu espíritu, renovar tu mente y tus relaciones, son las 4 dimensiones, a la vez que te dedicas a lo que te dediques, ¿vale? Es la inversión más poderosa que puedes realizar en tu vida, el invertir en ti mismo. Porque tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, son los únicos instrumentos con los que realmente cuentas para vivir. Afilar la sierra es una metáfora de nuestras vidas. Muchas veces estamos tan ocupados conduciendo que no paramos a repostar gasolina. Muchas veces estamos tan ocupados cortando árboles que no tenemos tiempo de afilar la herramienta con la que los cortamos. ¿Vale? Así que afilar la sierra es renovarte, es decir, tus instrumentos, que son los que nunca vas a perder, que son tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, esos instrumentos, afílalos, renuévalos cada día, si es posible, porque esos son los instrumentos con los que cuentas, ¿vale? Eso es el concepto de afilar la sierra. Muchas veces estamos tan ocupados cortando árboles que no nos damos cuenta de que la herramienta está desafilada. Vamos a afilar la sierra porque vamos a cortar los árboles mucho mejor y con mucha mayor productividad, ¿vale? Ese es el concepto.
Y vamos a empezar con la dimensión física. Evidentemente, como no, ejercitar tu cuerpo es uno de los hábitos que os voy a recomendar. El que no encuentra tiempo para ejercitarse tendrá que encontrar tiempo para la enfermedad. La pregunta que tienes que hacer, oye, ¿qué significa tu cuerpo para ti? ¿Es solo un molde de lo que alberga tu espíritu o es algo más? El mayor beneficio de practicar deporte, de ejercitar tu cuerpo, en mi opinión, no es solo relativo a tu cuerpo, que ya es bastante, sino que es relativo a tu ser, ¿vale? Crea unos valores que cuando atraviesas una situación complicada olvidarías de no ser por ese hábito, ¿vale? Aumenta tu fuerza de voluntad el hacer ejercicio. Y fijaos lo que dice Will Smith, el actor, que también sabe mucho de desarrollo personal, sobre hacer deporte. Dice, cuando estás ahí fuera, corriendo, hay una pequeña persona que te habla. Esa pequeña persona es tu ego, tu vocecilla, que se dice muchas veces, que está ahí hablando siempre, ¿no? Y esa persona te dice, oh, estoy cansado, se me va a salir el pulmón, me duele mucho, estoy muy cansado, no puedo seguir más. Y quieres abandonar. Si aprendes cómo derrotar a esa persona cuando estás corriendo, aprenderás a no rendirte cuando las cosas se pongan duras en la vida. Y yo personalmente, que hago ejercicio todos los días y que, bueno, en mi caso, pues hago bici, corro, algunas veces en casa también, pero sobre todo suelo correr y hacer bici, puedo dar fe de ello. Es que, digamos que creas en ti un momento, una inercia que parece como que nadie te puede parar. Cuando tú estás haciendo ejercicio, digamos que aumenta tanto tu fuerza de voluntad que es difícil luego rendirte en situaciones de la vida, situaciones cotidianas, ¿vale? Y yo os propongo, esto se me ocurre a mí, ver tu cuerpo como si fuera tu perro, ¿vale? Como si fuera un animal de compañía. Está ahí esperando a que lo saques de paseo, está esperando a que lo dejes trotar, que corra, que pasee, aunque sea, ¿no? Que se desfogue. ¿Por qué? Porque tu cuerpo acumula estrés, acumula ansiedad, acumula malos humores que te perjudican, ¿vale? Y eso lo acumula todo el día y se genera a diario, ¿vale? Tengo otro artículo que se llama Transformador hábito de ejercitarte diariamente por las mañanas, que también os lo recomiendo, que esto ya es la leche. O sea, hacer ejercicio es muy bueno, pero si haces ejercicio por las mañanas ya es la leche, porque todos los beneficios del ejercicio los aportas al resto del día, ¿vale? Y si puede ser antes de trabajar, es mucho mejor. Emilio Duró hablaba del nuevo paradigma evolutivo. ¿Esto qué significa? Que antes, hace varios años, se trataba de sobrevivir. Las personas solían morir con 30, 40 años. Ahora, la esperanza de vida es de 80 años. En España, por ejemplo, por lo menos es de los más altos del mundo, unos 80, 80 y pico años. Luego, pobre del que no se cuide, pobre del que no se relaje, que no relaje su cuerpo, porque ahora vivimos tantos años que necesitamos cuidarnos, ¿vale? Necesitamos ejercitar nuestro cuerpo. Y la clave es, oye, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Una persona con 60 años que sea un cargo para su familia o una persona con 90 años que sea un ser saludable? Esa es la diferencia. ¿Y qué ejercicio hacer? Bueno, pues daros cuenta de que no he dicho correr o hacer running, he puesto ejercitar tu cuerpo. Eso puede ser de varias formas, ¿no? Podemos hacer ejercicio fuera de casa, ejercicio aeróbico, que es correr o hacer bicicleta, pero también se puede hacer ejercicio anaeróbico, que es musculación, por ejemplo. Y también puedes hacer ejercicio dentro de casa o en la empresa. En la empresa, por ejemplo, dices, oye, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Bueno, pues no cojas el ascensor y usa las escaleras, eso es hacer ejercicio. O en casa también puedes hacer abdominales, hacer flexiones, cualquier cosa en tu habitación puedes hacer ejercicio también con una silla, con el suelo. Luego, ejercita tu cuerpo de la forma que quieras, pero algo, ¿vale? Y el otro hábito que yo diría es cuida tu alimentación. Fijaos lo que dijo el Dalai Lama. Las personas pierden la salud para ganar dinero y después pierden el dinero para recuperar la salud. Y yo creo que es verdad. Es que es una verdad como un templo. Para ello, para cuidar tu alimentación, creé, que está en el blog, se puede descargar gratis, una tabla, que es un Excel, que la llamé reto alimenticio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que puse allí todos los alimentos más o menos normales en los que una persona se suele alimentar,
eso es un orden de lista, y aquí tenemos varias categorías que las puedes ordenar, ¿vale? Índice glucémico, que es la primera, la IG, luego el pH, los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas que son saturadas, las proteínas, las calorías, la fibra, incluso algunos minerales y algunas vitaminas. Esta tabla creo que es muy interesante, cogí información de muchas fuentes, también está puesto en el Excel, y bueno, pues la podéis adoptar como guía, ¿vale? Más cositas. La idea en general de cuidar tu alimentación, que es vegetarianizar tu dieta, ¿vale? Que un 70% de la dieta aproximadamente sean o verduras, o fruta, o cereales, o legumbres. Esa sería la idea. Aún así, es más importante lo que sacas de la dieta que de lo que incorporas, ¿vale? Te digo que yo te recomendaría incorporar estas cosas, pero aún así es más importante lo que sacas. ¿Y qué es lo que deberías sacar? Luego para atrás. Azúcar, grasas saturadas, harinas refinadas, aceite refinado, tampoco hasta asco decirlo, todo refinado. Mira las etiquetas, por favor, porque no es ser friki, mirar las etiquetas no es ser friki, es preocuparte por tu cuerpo, preocuparte por tu salud. Yo lo hago todos los días, en Dublín, están en inglés. Hacerlo paulatinamente, ¿vale? Esto es otra cosa importante. Cuidar tu alimentación, digamos, mete todas estas verduras, frutas, cereales, pero paulatinamente. O sea, si no has comido verde en tu vida, no te hinches a brócoli el primer día. Poco a poco, paso a paso, paulatinamente. Y también es importante la forma de cocinar los alimentos y la forma de combinarlos, ¿vale? Hay una teoría que se llama la teoría de los reyes y los siervos, que hablo de ella en el blog también, y os la recomiendo. Vamos con la dimensión mental. Muy bien. Si tuviera que elegir un hábito de la dimensión mental, de la mente, para ejercitar la mente, sería este. Vemos a Albert Einstein a la izquierda, ¿vale? Imaginaos un momento que tenemos 3 puertas, lo cual está genial para este jueguecito que quiero decir. Vamos a suponer que Albert Einstein pudiese entrar por esa puerta y pudiera estar con nosotros, Jesús, un ratillo, ¿vale? 5 minutillos aquí conversando con nosotros. Tenemos en el medio a Steve Jobs, el creador de Apple. Entrarse por esa puerta estaría genial, ¿no? Que podemos hablar con él un rato y, pues, no sé, que nos hable del iPhone o lo que sea. Conversar con otro genio de la humanidad, ¿no? Y aquí tenemos a Isaac Newton, que si entrase por aquella puerta, pues estaría muy bien también poder hablar con él y poder, pues, dialogar con otro de los grandes de la humanidad, ¿no? Bueno, pues estas 3 personas a la vez, tenerlas en esta sala, ya no solo en la sala, sino en tu habitación, es posible. Y ya no solo estas 3, sino a varias más. ¿Mediante qué? Mediante un concepto que se llama libros, ¿vale? Lee diariamente. Esto es otro hábito que yo lo estoy diciendo aquí. Yo tengo 32 años, llevo 31 años sin leer prácticamente, porque nunca me había parecido algo interesante, pero durante el último año es que he encontrado tan interesante, tan importante leer, aprender de otros, que bueno, yo os lo recomiendo. Date cuenta que hay miles de personas, o millones, que ya han escrito la solución a los mismos problemas que estás teniendo tú ahora. Porque anteriormente ha habido generaciones que han tenido los mismos problemas que tú estás teniendo ahora mismo. Pues, por ejemplo, dices, oye, que no sé cómo llegar a fin de mes, que no sé cómo aumentar mis ingresos, no sé cómo disminuir mis gastos. Aparte de poder leer el 100 de mi vida, que también hay solución a eso en mis posts. Pero léelo. O sea, no sé cómo hacer, no sé qué, quiero aprender. Hay tantos libros que hablan de eso, ¿por qué no usarlos? Que además los libros no suelen ser muy caros, ¿no? Leer. Y mi recomendación personal, o algo que yo hago, ¿vale? Leer libros, pero que tengan, o sea, libros que te aporten un conocimiento que valga la pena, que sea importante para ti. ¿Qué significa eso? Que al cabo de X años, que te valgan, ¿no? Que te valgan para algo. Al menos yo lo hago. En mi caso, pues desarrollo personal o esas cualidades o esos hábitos que tú quieres incorporar, ¿no? En la dimensión espiritual, si tuviera que coger un hábito solo, de los muchísimos que os recomendaría, sería este. Vivir en el ahora, ¿vale? Tengo varios posts sobre esto. Vivir en el presente. ¿Qué significa esto? No preocuparte tanto por el futuro, ¿vale? Vivir en el presente, pero no vivir en el futuro. ¿Qué es esto? No hacer suposiciones. Fijaos lo que dijo el filósofo danés Kierkegaard. La vida solo puede ser entendida hacia atrás,
pero debe ser vivido hacia adelante. Y esto es algo que a mí me ha pasado y seguramente a muchos os habrá pasado. Cuando tú tienes un suceso que crees que es negativo, cuando lo ves en retrospectiva, cambias de idea. Muchas veces lo que en el momento te parece negativo, cuando lo ves años después dices, bueno, realmente no era tan negativo y menos mal que ocurrió así. Muchas veces no puedes darte cuenta de la situación en el presente, tiene que pasar tiempo para darte cuenta de exactamente qué era eso, que parecía tan negativo, pero al final aprendiste muchas lecciones válidas de lo que ocurrió ahí. Luego, debe ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Luego, no te preocupes tanto por el futuro, ¿vale? Es una recomendación que yo haría. Y lo siguiente es, no te lamentes del pasado, ¿vale? El pasado está ahí, ¿para qué? Yo lo que hago de pasado desde hace un año es rescatar lo positivo y aprender de los errores que he cometido. Y ya está, no te lamentes del pasado, no va a cambiar. Ni pasado ni futuro. Mi recomendación, vive en el presente, vive en el ahora, cuanto más tiempo puedas. Para no lamentarte del pasado, bueno, pues si puedes vivir en el presente, si puedes encontrar algo que te haga ilusión, que tenga pasión en el presente, así no deberías ir al pasado. Y personalmente el ahora es el mejor antiestrés que he conocido en la historia. Tú cuando estás atento a esta charla, cuando estás leyendo un libro y estás atento a la historia del libro, en ese mismo momento no tienes preocupaciones, no tienes lamentos, no tienes que irte ni proyectarte al futuro ni irte al pasado, porque en ese momento estás viviendo intensamente el libro o en este caso la charla. O cuanto más, mi recomendación es, cuanto más tiempo puedas estar en el presente, viviéndolo intensamente, mucho mejor. También os aconsejaría meditar, pero no es concepto de esta charla, porque tampoco tenemos tanto tiempo, y dar gracias por lo que pasa todos los días, que estas dos cosas las hago yo. Medito por las mañanas, un poquito, 5 o 10 minutos, y por las noches, cuando me lavo los dientes, doy gracias por lo que me ha pasado en el día, que siempre encuentras al menos 5 o 6 cosas por las que dar gracias. Y en la dimensión social, que es la última, si tuviera que recomendaros solo un hábito, sería este: practicar la empatía. Y me explico qué es esto de la empatía. Voy a beber un poquito de agua. La gente, como he dicho antes, tiene diferentes paradigmas, diferentes perspectivas de lo que es la realidad. Muchas veces, las dos personas que tienen ideas diferentes, las dos llevan razón, ¿vale? Tener diferentes perspectivas es como que cada persona ve la realidad con distintas lentes, ¿vale? Hay mucha gente que puedes decir, oye, ¿pero estás ciego o qué? Que no lo ves. Y no entiende que la otra persona lo ve de otra forma. Pero porque en sí él es otra persona distinta. Es un universo diferente a la otra persona. ¿Qué significa practicar la empatía? Significa ser respetuoso con el otro. Significa ponerse en la posición del otro y tratar de entender por qué dice lo que dice y por qué actúa como actúa, ¿vale? Y como digo, en una conversación tenéis que entender que una conversación entre dos personas es una interacción entre dos universos que son normalmente completamente distintos, ¿vale? Luego, teniendo eso en mente, intentad desarrollar este hábito cada vez que habléis con otra persona de practicar la empatía. Hay 3 cosas, que es oír, escuchar y escuchar activamente, atentamente. Escuchar es lo mismo que oír, pero con atención. Y escuchar activamente es escuchar con empatía, que se diferencia de escuchar, pues eso, en el que te pones en la posición de la otra persona e intentas realmente entenderla, ¿vale? Estamos terminando ya, vamos a hablar un poquitín de productividad y ahora os digo por qué, porque esto es muy interesante. Ser productivo, otro hábito interesante. ¿Cuántos de aquí, y yo el primero, ha dicho alguna vez en su vida, es que no tengo tiempo? No tengo tiempo, alguna vez, muchas veces. Yo también lo he dicho muchas veces y últimamente intento no decirlo. Muchas veces pasa, ¿no? Pero intento no decirlo. ¿Por qué? Porque creo que cuando una persona dice no tengo tiempo, realmente lo que intenta, lo que es el no tener tiempo es que no eres capaz de priorizar bien lo que es importante, muchas veces, ¿vale? Me voy a explicar. Algunas soluciones para ser productivo.
Elimina las distracciones, esta es la mayor, ¿vale? ¿Qué son distracciones? Ladrones de tiempo, lo que te quita el tiempo. Fijaos en esta frase que me encanta. Las personas de éxito se centran en aprender, las demás en entretenerse. Yo creo que es verdad. Y a mí me pasaba también antes. Un dato, más de 100 veces al día chequeamos el teléfono móvil. Normalmente lo más, el correo, el WhatsApp, el Facebook y demás historias, ¿no? Pero sobre todo eso. Establece un tiempo para cada una de ellas. Yo lo hago. Oye, mira el correo 2 veces al día. O el WhatsApp, chequéalo. No va a haber nadie ahí que te va a salvar la vida. Chequéalo en diferentes momentos. El Facebook igual. Más de 100 veces al día, por favor, si con unas poquitas vale, ¿no? Esto hace ahorrarse muchísimo tiempo. Dedícale un tiempo específico en el día. Date cuenta que las redes sociales son el mayor amigo de las personas improductivas, ¿vale? Intenta disminuir el tiempo en las redes sociales lo máximo posible. Con ver los posts que yo... un poquito más. Segundo, la agenda. Esto yo es algo que evidentemente sabía que existía la agenda, pero desde hace un año, menos de un año, 8 meses, lo estoy usando todos los días. La agenda me parece espectacular, tener una agenda con la que planificarte por las mañanas, el día, o la noche anterior, pero planificarte el día de antemano, ¿vale? Fijaos, si tú no organizas tu vida, hay otros que están dispuestos a organizarla por ti, y creo que sabemos todos a lo que nos referimos, ¿no? En la agenda, ¿qué os recomendaría poner? Las tareas que quieres hacer en el día, el orden de las tareas, es decir, priorizar las más importantes, ponerlas las primeras, y luego también un tiempo aproximado utilizado para esas tareas, ¿vale? Yo lo hago así. ¿Con esto qué haces? Bueno, ahorras bastante tiempo y ahorras bastante energía. ¿Por qué? Porque no estás eligiendo en cada momento qué es lo que quieres hacer. Lo elegiste al principio del día. Dijiste, voy a hacer esto, 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 y además en este orden. Y eso, aparte de que la fuerza de voluntad que una persona tiene por las mañanas es mayor y va decreciendo, aparte de que, digamos, ahorras tiempo y ahorras bastante energía también. ¿Por qué? Porque vas a tiro hecho. Tú anteriormente, por las mañanas, te has comprometido a hacer esto, esto, esto. Eso no significa que no puedas cambiar el orden algunas veces de las cosas, o dedicarle más tiempo o menos, pero ya tienes un guión, ¿vale? Y muchas veces ocurre que cuando no tenemos un plan, uno ¿qué hace? Uno hace lo que en ese momento le apetece. Y eso pues no está bien, porque nunca al final lo que hacemos es posponer y al final nunca hacemos lo importante. Hablando de importante, tercer hábito para ser productivo, las tareas roca. ¿Qué son las tareas rocas? Son las tareas que cuando termina el día has hecho sí o sí, ¿vale? Las importantes, las que dices, no puede pasar el día sin haberla terminado, aunque las hagas a las 12 de la noche. Las tareas roca son las más importantes del día, para ti, y las tienes que hacer lo primero, porque si no vas a estar posponiéndolas, ¿vale? ¿Y qué son las tareas roca? Esas tareas que al cabo de X años te van a, he puesto 5, 10, pues 3, 1, te van a reportar valor, ¿vale? O sea, van a ser realmente interesantes para ti, para tu vida. Por ejemplo, chequear el WhatsApp no es una tarea roca, evidentemente, o mirar correos. O sea, es algo que te va a valer para dentro de 3 años o 5 años, te va a seguir reportando valor. Para eso hay una matriz que se llama la matriz de Eisenhower, que hablo también en un post, que básicamente tiene 4 cuadrantes y te dice que te centres en el 2, el cuadrante 2. ¿Cuál es el cuadrante 2? El de las tareas que son importantes, pero no son urgentes. Esas son las tareas realmente buenas, las potentes, las que te van a llevar la vida, te van a llevar tu vida al siguiente nivel, ¿no? Muchos de ellos son este tipo de hábitos, ¿vale? Para ser productivo también, domina tus mañanas. Esto también lo he descubierto y lo estoy aplicando desde hace varios meses y hay una diferencia impresionante. Levántate pronto, si puede ser, si no trabajas excesivamente pronto, levántate un poquito antes y haz algunos hábitos, como por ejemplo meditar o hacer deporte, sería genial. La fuerza de voluntad por las mañanas está arriba de todo, es muy alta, ¿vale? Entonces, úsala. Por las mañanas la fuerza de voluntad es mayor, vamos a usarla.
Las tareas importantes, hazlas las primeras, y eso significa hacerlas por las mañanas, o al principio del trabajo, si tienes que trabajar, intenta hacer lo más importante del día lo primero, porque es cuando más fuerza de voluntad tienes, lo cual significa que te va a costar menos hacerlo, y aparte ya lo tienes hecho, ¿vale? Y el resto del día haces otras cosas, y la verdad es que yo lo hago así y se nota mucho la diferencia. Eres mucho más productivo. Quien domina sus mañanas, domina su vida, es algo que se suele decir, y yo creo que es verdad. Y el último consejo que daría, descansa correctamente. Esto es muy importante también. Las horas de sueño son muy importantes, pero también te diría, descansa entre tareas. Tareas de 1 hora, 1 hora y media, lo que sea, pero haz un breve descanso entre ellas de 5 o 10 minutos, yo lo practico también, y dedícalo a descansar, que esto es lo más complicado. Muchas veces dices, no, estoy descansando y estás chequeando Facebook. Eso no es descansar. Descansar es descansar tu mente, descansar tu cuerpo. Vete al servicio, cómete una manzana o date una vuelta. Para mí es la mejor, date una vuelta. Pero descansa, no estés con cosas porque eso no es descansar. Si lo quieres hacer, hazlo, pero no lo cuentes como descanso. Eso no es descansar. ¿Vale? Y ahora te digo, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué hablo de la productividad? Porque yo creo, y así lo siento, también lo vivo, con estas 5 ideas que te he dado más, varias más, me atrevería a decir, con otras 10 o 15 que tengo también en el blog, puedes ahorrar tiempo en tu día, ¿vale? Puedes ahorrar, yo diría que al menos media hora, entre media hora y 30 minutos y 60 minutos al día, ¿vale? Quitando todas esas cosas que son banales, que no valen para nada, que estás ahí de entretenimiento, si las puedes eliminar o al menos reducir un poquito, y te centras y usas ese tiempo en hábitos buenos, positivos para ti, o algunos de los que te he recomendado, o en realizar tus propósitos de vida, al final vas a encontrar tiempo, porque has eliminado cierto tiempo y ese tiempo lo usas en otro, en hacer estas cosas. Luego realmente no es una falta de tiempo, es simplemente saber gestionar tus prioridades. Quita todo lo que no vale y lo que sí vale, lo que es importante para ti, hazlo cada día y conviértelo en hábito, ¿vale? Esa es la idea. Y aquí he puesto 2018 porque me gustaría que en 2018 intentéis, os invito a hacer esto, ¿vale? Conclusión, ya llegamos al fin. Este es un eslogan de mi blog. No puedes cambiar lo que eres, pero sí lo que puedes llegar a ser, ¿vale? La conclusión, pues como he dicho, cambia tus ideas, que es donde empieza todo, tus ideas, tu forma de pensar, tus pensamientos. Decide qué es aquello que quisieras que dominara tu vida. Y quizás, después de esta presentación, con las ideas que os he dicho, a lo mejor podéis cambiar vuestra lista de propósitos de año nuevo en algún matiz, ¿vale? O mucho, quién sabe. Como digo, cambia tus ideas, que es lo que al final te va a hacer cambiar tu opción, tus reacciones, y lo que te va a hacer en 66 días aproximadamente cambiar tus hábitos, ¿vale? Pasa a la acción cuanto antes posible y transfórmalo en hábitos. Y al final, cuando empiezas en este mundillo de hábitos, voy a hacer algo, voy a mejorar mi desarrollo personal, etc., vas a notar la diferencia, vas a notar la sensación, y la gente así lo va a ver, de que aparentemente nada ha cambiado, porque tú sigues siendo el mismo, aparentemente, pero tú internamente eres consciente de que todo ha cambiado, porque tú personalmente has cambiado. Y de cierre ya, la web enciendemivida.com, podéis ampliar mucha información, solo en 1 horita y cuarto os puedo contar esto brevemente, pero allí podéis ampliar mucha más información de varias cosas que hoy me he contado incluso, y nueva información también que voy este año a seguir escribiendo, ¿vale? Este PowerPoint, si alguno está interesado, lo puedo compartir, no lo quiero, digamos, publicar, pero lo puedo compartir con vosotros. Me mandáis por favor un email a miguel@enciendemivida.com. No os preocupéis porque es la hoja ya viene ese email, así que ahí está. En la tarjeta no, pero en la hoja sí. En la hoja está, ¿no? En la hoja no. Y luego también os recomendaría, como os he dicho al principio, la lectura del viaje de Venancio, que es gratis, descargárselo, son 7 páginas solo y es realmente interesante. Y os recomendaría también esas 15 preguntas, si queréis responderlas, las 15 exitosas técnicas que yo apliqué,
son preguntas que yo he respondido y las he puesto ahí. Para que descubras tu verdadero propósito en la vida. También es gratis y para esto deberíais uniros al club, que es básicamente suscribiros al blog, que también es gratis. Simplemente, esta es la homepage, el inicio del blog. En este botón, descargar el ebook y ahí ya os va directamente a las 15 preguntas. Y antes de terminar, voy a poner ya la depósito de fin, pero antes de terminar, quiero compartir con vosotros un vídeo, ¿vale? Bueno, es un audio realmente. Y ya terminamos. Son 3 minutos y medio, ¿vale? No es mucho más, pero creo que va a ser interesante como para terminar. Una historia. Pasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban. Este hombre es Jorge Bucay, es un argentino. Estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra del lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalil vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, su nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. «Puede usted serenarse», le dijo. «No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio de beso? ¿2 días? ¿1 semana? Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Muy bonito.
que ha sido un placer estar aquí con nosotros y muchas gracias por el tiempo.